Sean bienvenidos a este curso de alabanza y adoración. Es nuestra primera clase y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Así que vamos arrancando ya este curso y estamos aquí muy felices de estar con ustedes. Vamos a orar para pedirle a Dios su gracia y comenzar con este primer tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gracia, por tu amor en este día. Quiero pedirte que cada uno de mis hermanos pueda escuchar este mensaje, Señor, con un corazón abierto y que de esta manera podamos aprender tu palabra porque es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros y nos sostienes en todo momento. Y te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir juntos tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con esta primer clase de alabanza y adoración y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, es el llamado de Dios. Y creo que este es un tema fundamental, creo el tema base que nos va a llevar a profundizar en todo este tema de alabanza y adoración. Y reflexionando, he llegado a la conclusión de que hay dos llamados que Dios hace a todas las personas en general. Y el primero es el llamado a conocerle a Él. ¿Por medio de quién? De la persona de Jesús. Entonces, el primer llamado que tenemos es conocer a Dios por medio de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. A través del Evangelio, de la palabra de Dios, es que podemos conocer verdaderamente al Padre. Y muchas personas tratan de conocer a Dios de otras formas, a través de otros caminos, a través de otras ideas, que finalmente van a desviar a la persona de conocer verdaderamente al Dios de Israel, al Dios verdadero. Entonces, el primer llamado es conocer a Dios por medio de la persona de Jesús. Y esto implica toda su obra, desde su nacimiento, desde su vida, todo lo que Él dijo, su obra perfecta muriendo en la cruz, su resurrección y todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Entonces es un mensaje completo, el mensaje del Evangelio de Cristo. Ese es el primer llamado, a conocerle a Él. Primeramente a través de una experiencia personal y esto naturalmente va a ir madurando con el paso de los años. Esto es fundamental y es básico. El segundo llamado es conocerle a Él y servirle. Entonces el segundo llamado que yo encuentro es el servicio a Dios a través de la obra que Él nos llama que hagamos en su iglesia, ese llamado que tenemos a ser parte de ese cuerpo de Cristo que está sirviendo en su iglesia. Pero vamos a hablar ahora sobre este primer llamado de Dios, que es conocerle a Él por medio de la persona de Jesús. Y como se los acabo de decir, es un tema fundamental, es un tema muy importante porque de esa manera nosotros podemos ejercer correctamente cualquier actividad que realicemos en la iglesia de Cristo. Y mucho más si nos referimos a algún ministerio dentro de la iglesia. Damos por establecido que cualquier asistente a una iglesia cristiana es un auténtico cristiano, es un auténtico creyente y no es así. Las iglesias pueden estar llenas de personas, pueden estar las congregaciones el fin de semana llenas de personas, de asistentes, pero no quiere decir que esas personas verdaderamente sean personas nacidas de nuevo, personas que se hayan entregado de corazón a Jesús. Pueden estar por costumbre, pueden estar porque les gusta el ambiente, pueden estar ahí porque les gusta socializar con las demás personas, se sienten en ambiente, digámoslo así. Pero no necesariamente es porque las personas verdaderamente rindieron su vida a Jesús. Entonces creo que lo más importante, la base fundamental de todo es conocer a Jesús de corazón. Y solamente conocemos a Dios por medio de Cristo a través de la predicación de la palabra, a través del Evangelio. Este mensaje del Evangelio debe ser predicado de una forma clara, debe ser predicado de una forma completa para a fin de que la persona
pueda entender el mensaje de Jesús, en qué consiste, aceptarlo y recibirlo por fe, porque aceptamos el Evangelio por medio de la fe. Este mensaje es importante que la persona lo reciba en su corazón, porque solamente a través de este mensaje es que nosotros podemos ser transformados en nuestro corazón. Solamente a través de la predicación del Evangelio es que el corazón de la persona puede ser transformado genuinamente. Nos referimos a este mensaje del reino de Dios, a este mensaje de salvación, a este mensaje de arrepentimiento. Por eso es tan importante que lo prediquemos o que se predique este evangelio de una manera completa, con todos los elementos que implica una buena noticia, que es el mensaje de salvación. Ahora, aquí hay una pregunta que es muy importante que tenemos que reflexionar y que tenemos que hacerlo de forma cuidadosa y que tenemos que considerar de una manera profunda. Y yo les invito a que lo hagamos durante esta semana. El mensaje que has escuchado, ese mensaje que ha sido predicado y que tú has escuchado en la iglesia o que en algún momento alguien te ha predicado de forma personal, te ha anunciado, te ha transformado. Ese mensaje que ya se ha predicado semanalmente, ese mensaje que tú has escuchado, verdaderamente ha transformado tu corazón y puedes notar un cambio. Las demás personas pueden notar ese cambio en ti. Tú consideras que eres una persona interiormente diferente debido a la aceptación de esa palabra. Entonces, aquí está la clave. La clave es la transformación de nuestra propia vida. Entonces, si en nosotros verdaderamente el Evangelio ha producido un cambio de vida, un fruto de transformación, entonces nosotros podemos ejercer cualquier ministerio al cual Dios nos llame. Si no es así, podemos estar realizando miles y miles de actividades en la iglesia y no vamos a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Es por esto que podemos ver, como les decía, las iglesias llenas de personas. Pero a la hora en que se necesita verdaderamente que las personas empiecen a servir o estén sirviendo o cubran una área de necesidad, entonces nos encontramos muchas veces con que no hay esas personas. ¿Por qué razón? Porque las personas no han rendido su corazón verdaderamente a Jesús, no han tenido un encuentro personal con Él, no han aceptado ese mensaje que trae vida eterna a sus vidas. Entonces la clave de esto nos la da el mismo Jesús en la parábola del sembrador. Y para eso nosotros vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 13 de los versos 1 al 9. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960 y así dice la palabra de Dios. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Es decir, Jesús salió y fue a predicar el mensaje a las personas. Dice que se le juntó mucha gente y que él entrando en la barca se sentó y todas las personas estaban ahí listas para escuchar lo que Jesús iba a decir. En el verso 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Notamos aquí entonces que el mensaje de Jesús es un mensaje espiritual. Es un mensaje que se recibe por la fe sincera en su palabra. Y Jesús explica esta parábola y vamos a ver su explicación. Verso 18. Oíd pues
vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí nos vamos a quedar en este versículo porque es un versículo profundo que nos habla de cosas muy interesantes. Si nos vamos a la versión de la Biblia, la palabra, es la edición hispanoamericana, la frase y no la entiende se refiere o se traduce como no le presta atención, lo que le da un significado más completo, entendiéndose que la persona que oye el mensaje de Jesús no lo entiende porque no le presta atención. Y eso suele pasar muchas de las veces en las iglesias. Se predica la palabra de Dios, se da el mensaje, el pastor da el mensaje, las personas aparentemente están escuchando, pero verdaderamente no lo están haciendo porque no están prestando atención. Y ese es un gran problema, porque entonces las personas no pueden meditar internamente, no pueden recibir la palabra de Dios, no pueden acogerla verdaderamente en sus corazones. Entonces, por lo tanto, la palabra no va a producir un fruto de vida en la persona. Entonces, las personas no la entienden porque no le están prestando atención. Entonces así puede existir una cantidad de personas que estén aparentemente escuchando la palabra de Dios, pero están preocupados, están inquietos, están concentrados en otras cosas porque no le están dando la importancia de vida a esa palabra. Ahora, si nos vamos a la palabra original griega, que es suniemi, el término entender, en este pasaje en concreto que acabamos de leer, se refiere a una falta de comprensión mental por no actuar devotamente. Entonces, vemos que las iglesias están llenas, pero a la hora en que nosotros queremos ver el fruto en las personas, notamos que el fruto es muy escaso, que son pocos los que sirven, que son pocas las personas que verdaderamente están comprometidas con Jesús, que están comprometidas al servicio. ¿Por qué razón? Porque las personas no han estado comprometidas en escuchar la palabra de Dios atentamente porque están pensando en otras cosas. Su falta de comprensión mental se debe a no actuar devotamente, según como lo dice allí el original, y eso tiene que ver básicamente con que las personas no le están dando la debida importancia a la palabra de Dios. Lo toman como cualquier enseñanza, quizás intelectual, por costumbre, o están yendo a la iglesia porque sus papás lo llevan y solamente tienen que estar allí porque van a obtener algo de ellos. Entonces es todo un trabajo naturalmente el que se tiene que hacer. Es obviamente importante el ir sembrando esta semilla en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Pero es muy importante que nosotros podamos de alguna manera estar sembrando esta semilla y ayudar a la gente a que comprenda la importancia de prestar atención. Entonces, esto es una buena pregunta. Si nosotros verdaderamente estamos eh, aprendiendo, recibiendo este mensaje en el corazón, si nosotros no hemos aceptado este mensaje de Jesús, si solamente lo hemos aceptado intelectualmente, no va a producir un cambio de vida. Entonces notamos que las personas que no entienden la palabra del Señor referente a este versículo, no le están dando ese valor, esa importancia. Su mente y su corazón están siempre en otro lado. Y como les decía, no pueden reflexionar profundamente en ella, no pueden interiorizarla cuidadosamente porque no le están prestando la debida atención. Entonces, esta es la oportunidad perfecta para que el maligno venga y les haga olvidar lo poquito que escucharon. Así que esa persona puede estar toda una vida asistiendo a un lugar, identificándose como un cristiano, tener una buena membresía en la iglesia, estar incluso en actividades constantes en su iglesia y quizás conocer intelectualmente la misma escritura como un conocimiento más.
pero en realidad no va a tener un cambio interior verdadero, un cambio radical, un cambio que sea notorio, un cambio que impulse verdaderamente su vida y que sea un cambio que los demás puedan ver en sus actitudes y en sus decisiones personales. Son personas simpatizantes que desafortunadamente no han nacido de nuevo. Así que la invitación que te hago durante esta semana a todos los que están dentro de nuestros cursos es a que meditemos si verdaderamente hemos recibido el mensaje de salvación en nuestro corazón. Toda la obra de Cristo, ¿verdad? Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, si nosotros no nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, si nosotros no estamos en ese verdadero proceso de cambio, si no permitimos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, entonces esa es la respuesta por la cual no estamos dando frutos en un servicio. Y el primer llamado de Dios es a estar con Él. Es pasar tiempo en su presencia, es conocerle a Él a través de su palabra, es estar con Él. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Jesús pasó con ellos 3 años enseñándolos, estuvo con ellos y ellos con Él. Y ellos estuvieron aprendiendo en base a estar escuchando su palabra. Entonces, es fundamental que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor y que de esta manera no descuidemos la palabra que ha sido predicada a nuestras vidas. Y si de alguna manera tú te preguntas, ¿por qué es que no encuentro el lugar a donde Dios me está llamando? ¿O por qué no puedo ofrecerle a Dios una alabanza de corazón, una adoración verdadera? ¿Por qué no he encontrado esa plenitud espiritual, siendo que vengo asistiendo a la iglesia por tantos meses o años quizás? Creo que la pregunta, o la respuesta más bien, tiene que ver con la actitud que estamos teniendo hacia la palabra de Dios. Entonces, tómate un tiempo a solas, medita en esto que te acabo de decir, medita a profundidad, porque de eso se trata este curso. No solamente queremos hablar sobre técnicas para la alabanza y la adoración, no solamente queremos hablar de música, no solamente queremos hablar de los aspectos técnicos, sino queremos ir al corazón de la persona. Porque si nuestros corazones no están verdaderamente enfocados en lo que es importante, entonces podemos hacer mil y una actividades y no vamos a ser efectivos como Dios quiere que lo seamos. Así que esa es la tarea que tienes durante esta semana. Te invito a que reflexiones en cuál es tu actitud al mensaje de salvación en tu vida. ¿Cuál es tu actitud en base al mensaje que se predica cada semana en tu iglesia, a través de tu pastor, a través de tus líderes? Verdaderamente, esa palabra, esa semilla, le ponemos atención, le estamos dando el lugar que se merece porque es la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra segunda clase sobre el curso de alabanza y adoración. Hasta luego.